Un alma arrepentida es un alma convertida. Y un alma convertida es un alma arrepentida. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentirse del pecado no es fácil. Como prerequisitos del perdón, primero debe existir el reconocimiento, el remordimiento y entonces la confesión. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Se debe confesar a la persona a la que se le ha hecho daño. La confesión debe ser sincera y no solo una mera admisión de culpa después de que la prueba sea evidente. Si se ha ofendido a muchas personas, la confesión se debe efectuar a todas las partes que se haya ofendido. Los hechos que pudiesen afectar la situación de uno en la iglesia o el derecho a sus privilegios en la misma deben confesarse de inmediato al obispo, a quien el Señor ha llamado como juez común de Israel. El siguiente paso es la restitución, reparar el daño causado si es posible. Luego siguen los pasos para tomar la determinación de mejorar y de refrenarse de tener una recaída, para arrepentirse con íntegro propósito de corazón. Gracias al rescate que pagó la expiación de Jesucristo, el pecador que se arrepiente y continúa libre de pecado recibe un perdón total. Te mando que te arrepientas. Arrepiéntate. No sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo, y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. Cuán dolorosos no lo sabes, cuán intensos no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar no lo sabes. Porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todas para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten tendrán que padecer aún como yo. La doctrina del arrepentimiento es más amplia que la definición del diccionario. Cuando Jesús dijo arrepiéntanse, sus discípulos anotaron este mandato en griego empleando el verbo metanoeo. Esta poderosa palabra tiene una gran importancia. El prefijo meta significa cambio, y el sufijo se relaciona con 4 términos griegos importantes. Nous, que significa la mente. Nos, que significa el conocimiento. Neuma, que significa el espíritu. Y noe, que significa el aliento. Por consiguiente, cuando Jesús dijo arrepiéntanse, Él nos pide que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestro conocimiento, nuestro espíritu e incluso nuestro aliento. Sí, el Señor nos ha mandado arrepentirnos, cambiar nuestro comportamiento para venir a Él y ser más como Él, lo cual requiere un cambio total. El arrepentirse por completo es convertirse plenamente al Señor Jesucristo y a su santa obra. Alma enseñó este concepto cuando planteó estas preguntas. Os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Ese cambio ocurre cuando nacemos de nuevo, convertidos y concentrados en nuestro trayecto hacia el reino de Dios. El arrepentimiento es el régimen del Señor para el progreso espiritual. El rey Benjamín explicó que el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Hermanos y hermanas, eso significa la conversión. El arrepentimiento es la conversión. Un alma arrepentida es un alma convertida, y un alma convertida es un alma arrepentida. Incluso otra manera es creer que nuestros pecados no importan, porque Dios nos ama independientemente de lo que hagamos.
Dios sí nos ama. Sin embargo, a Él le importa lo que hagamos. Nos ha dado directrices claras sobre cómo debemos comportarnos. Los llamamos mandamientos. Su aprobación y nuestra vida eterna dependen de nuestro comportamiento, incluso nuestra disposición de buscar con humildad el arrepentimiento verdadero. La palabra arrepentirse conlleva darse cuenta luego e implica cambiar. En sueco, la palabra es omvänd, que simplemente significa cambiar completamente. Cambiar el comportamiento y regresar al camino correcto son parte del arrepentimiento, pero solo una parte. El verdadero también incluye entregar nuestro corazón y voluntad a Dios y abandonar el pecado. Como se explica en Ezequiel, arrepentirse es volver del pecado, hacer lo que es justo y recto, restituir la prenda y caminar en los estatutos de la vida sin cometer injusticia. El verdadero arrepentimiento debe implicar fe en el Señor Jesucristo, fe en que Él nos puede cambiar, fe que puede perdonarnos y fe que nos ayudará a evitar más errores. Este tipo de fe hace que su expiación sea eficaz en nuestra vida. Sin el Redentor, la esperanza y el gozo inherentes se evaporan y el arrepentimiento llega a ser solo una modificación de conducta lamentable. Pero al ejercer fe en Él, nos hemos convertido en creyentes de su capacidad y disposición de perdonar el pecado. En otras palabras, el arrepentimiento es una elección. Por ejemplo, podemos elegir culpar a los demás, pero culpar a los demás, incluso si es razonable, nos permite justificar nuestro comportamiento. Al hacerlo, traspasamos a los demás la responsabilidad de nuestras acciones. Cuando se traspasa la responsabilidad, minimizamos tanto la necesidad como la capacidad de actuar. Nos convertimos en las víctimas desafortunadas en lugar de ser agentes capaces de actuar de forma independiente. Otra elección que impide el arrepentimiento es minimizar nuestros errores. Debemos tener cuidado de ignorar un comportamiento pecaminoso al desautorizar o desestimar la autoría de Dios sobre los mandamientos. Nuestro Salvador desea perdonar porque ese es uno de sus atributos divinos. Y como Él es el buen pastor, está gozoso cuando elegimos. El arrepentimiento no es solo posible, sino que también es gozoso debido a nuestro Salvador. Cuando los profetas predican el arrepentimiento, arruinan la fiesta. El mensaje del arrepentimiento con frecuencia no es bien recibido. Algunos profesan que si hay un Dios, Él no nos impone exigencias. Otros sostienen que un Dios amoroso perdona todo pecado en base a una simple confesión. O que si realmente hay un castigo por pecar, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Su doctrina es que los valores, las normas e incluso la verdad son relativos. Por tanto, lo que sea que uno considere correcto para sí mismo, los demás no pueden juzgar erróneo ni pecaminoso. En la superficie, esas filosofías parecen atractivas porque nos autorizan a satisfacer cualquier apetito o deseo sin preocuparnos por las consecuencias. Pretender que no hay pecado no disminuye la carga y sufrimiento que produce. El arrepentimiento es un don divino que nos conduce a la libertad, la confianza y la paz. En lugar de, y vean que me estoy sonriendo, en lugar de interrumpir la fiesta, el don del arrepentimiento es la causa de la verdadera celebración. El arrepentimiento es una opción únicamente gracias a la expiación de Jesucristo. La invitación al arrepentimiento es una expresión de amor. Si no invitamos a otros a cambiar o si no nos exigimos a nosotros mismos el arrepentimiento, no cumplimos un deber fundamental que tenemos el uno hacia el otro y hacia nosotros mismos. Sí, el llamado al arrepentimiento a veces se considera intolerante u ofensivo e incluso puede resentirse, pero cuando es inducido por el Espíritu, en realidad es un acto de interés genuino.
El arrepentirse significa tratar de cambiar. Sería una burla al sufrimiento del Salvador en el jardín de Getsemaní y en la cruz el esperar que Él nos transformase en seres angelicales sin ningún esfuerzo de nuestra parte. El que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Arrepentirse significa no solo abandonar el pecado, sino comprometerse a obedecer. La decisión de arrepentirse es decidir quemar los puentes en todas direcciones, con la determinación de seguir para siempre solo un camino, el único camino que conduce a la vida eterna. El arrepentimiento exige un serio propósito y el deseo de perseverar aún en medio del dolor. Tratar de crear una lista de pasos específicos para el arrepentimiento puede ser útil para algunos, pero también puede conducir a cumplir esos pasos de forma mecánica para eliminarlos de la lista sin que haya verdadero sentimiento ni se produzca un cambio. El arrepentimiento sincero no es superficial. Confesar y abandonar son conceptos poderosos, son mucho más que un "tienes razón, lo siento" superficial. Es un reconocimiento profundo y a veces angustiante del error y la ofensa a Dios y a la persona. Con fe en el misericordioso Redentor y en su poder, lo que puede ser desconsuelo se convierte en esperanza. El corazón y los deseos de la persona cambian y el pecado que antes era atractivo es cada vez más abominable. Nace en ese nuevo corazón una resolución de abandonarlo y de rectificar en la medida de lo posible el daño que se ha causado. Cualquier dolor que implique el arrepentimiento siempre será mucho menor que el sufrimiento que se requiere para satisfacer la justicia por una transgresión que no se haya resuelto. Sea cual sea el costo del arrepentimiento, se consume en el gozo del perdón. Si no hay arrepentimiento de hechos y deseos pecaminosos al llegar el juicio final, una persona impenitente permanecerá impura. En la vida terrenal estamos sujetos a las leyes del hombre y a las leyes de Dios. Bajo las leyes del hombre, una persona que es culpable de los crímenes más graves puede ser condenada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Pero es diferente bajo el misericordioso plan de un amoroso Padre Celestial. He sido testigo de que esos mismos pecados graves pueden ser perdonados en la vida terrenal gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Salvador por los pecados de todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Mi mensaje el día de hoy es uno de esperanza para todos nosotros, incluso para quienes han dejado de ser miembros de la Iglesia por excomunión o al quitar su nombre de los registros. Todos somos pecadores que podemos ser limpiados mediante el arrepentimiento. El arrepentirse del pecado no es fácil, enseñó el elder Russell M. Nelson en una conferencia general anterior, pero el galardón vale el precio que se paga. Debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras acciones o falta de acciones contrarias a los mandamientos de Dios. Nadie está exento. En la Iglesia del Señor, los juicios terrenales de los miembros o futuros miembros los realizan líderes que buscan guía divina. Cuando un juez terrenal llamado por Dios aprueba a una persona para que progrese, tal como mediante los privilegios del templo, no está indicando que la persona es perfecta, ni le está perdonando sus pecados. La responsabilidad máxima, incluso el efecto limpiador final del arrepentimiento, es un asunto entre cada uno de nosotros y Dios. Todos serán juzgados según sus obras y según los deseos de sus corazones. El objetivo de ese juicio final es determinar si hemos logrado lo que Alma describe como un potente cambio en nuestros corazones, habiéndonos convertido en nuevas criaturas, no teniendo más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Para asegurar que estemos limpios ante Dios, debemos arrepentirnos antes del juicio final. Tal como Alma dijo a su hijo pecador, no podemos ocultar nuestros pecados de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. La expiación de Jesucristo nos proporciona la única manera de lograr la limpieza necesaria mediante el arrepentimiento.
y esta vida terrenal es el tiempo que tenemos para hacerlo. Sabemos, mediante la revelación moderna, que seremos juzgados por nuestros deseos y también por nuestros hechos, y que incluso nuestros pensamientos nos condenarán. No debemos demorar el día de nuestro arrepentimiento hasta la muerte, enseña Amulek, porque ese mismo espíritu que ha poseído nuestro cuerpo en esta vida, ya sea del Señor o del diablo, tendrá poder para poseer nuestro cuerpo en aquel mundo eterno.